Hoy vamos con la lectura 1653. Marzo 2 de 1924. Las almas que hacen la voluntad de Dios harán el giro en su luz y serán como las primeras creadas por Dios. Estaba pensando cómo podía suceder que mi dulce Jesús, conforme pensaba, hablaba, obraba, etc., extendía sus pensamientos en cada pensamiento de criatura, en cada palabra y obra. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, no hay nada de qué maravillarse. En mí estaba la divinidad con la luz interminable de su voluntad eterna. En esta luz yo descubría en modo facilísimo cada pensamiento, palabra, latido y actos de las criaturas. Y conforme yo pensaba, la luz que yo tenía llevaba mi pensamiento a cada pensamiento de las criaturas. Y así mi palabra y todo lo demás que yo hacía y sufría. Mira, también el sol posee esta virtud. Su luz es una y sin embargo, ¿cuántos no quedan inundados por esa luz? Si se pudiese ver todo el interior del hombre, pensamientos, latidos, afectos, como el sol con su luz invade a cada uno, así haría correr su luz en cada pensamiento, latido, etc. Ahora, si esto lo puede hacer la luz del sol, sin que él descienda de lo alto para dar a cada uno su calor y su luz, y sin embargo no es otra cosa que la sombra de mi luz, mucho más lo puedo hacer yo, que contengo luz inmensa e interminable. Además, mi voluntad divina que contiene esta virtud, en cuanto el alma entra en mi querer, abre la corriente de la luz que mi voluntad contiene. Y mi luz, invadiendo a todos, lleva a cada uno el pensamiento, la palabra, el acto que ha entrado en la corriente de su luz. Por esto, no hay cosa más sublime, más grande, más divina, más santa que el vivir en mi querer. Las generaciones de sus actos son incalculables, así que el alma, cuando no está unida con mi voluntad, ni entra en ella, no hace su recorrido, ni abre la corriente de su luz interminable. Por tanto, todo lo que hace queda personal e individual. Su bien, su oración es como una pequeña luz que se enciende en una habitación, que no tiene virtud de dar luz a todos los rincones de la casa, mucho menos puede dar luz al exterior. Y si falta el aceite, esto es la continuidad de sus actos, la pequeña luz se apaga y queda a oscuras. Bueno, creo que vale la pena el ver que nos está asegurando que en la divina voluntad está toda la vida de toda la familia humana, pasada, presente y futura, ¿sí? O sea, no hay absolutamente nada que no esté puesta en la divina voluntad. No importa que nosotros no lo hayamos todavía realizado. Pero bueno, este es uno de los prodigios o de los poderes que Dios tiene y que eso nos permite, bueno, le permitió a Jesús, en primer lugar, tomar las faltas, las culpas de toda la familia humana. Segundo, pudo redimir a todos y cada culpa de criatura. Si no hubiera esto, si esto no fuera una realidad, Jesús no hubiera podido redimir a los futuros. ¿Se entiende, no? Y me refiero a esto porque es necesario que tengamos siempre presente que el martirio y la muerte de Jesús no es un ofrecimiento en forma general. No es como cuando alguien se ofrenda por una causa noble, por alguna causa, y se toma ese holocausto, ese ofrecimiento, como algo válido, meritorio, y que valdría la pena llevar a cabo lo que él o ella quisieron.
Aquí se trata de rehacer los actos de todos, de pagar la gloria, el amor que todos no le dieron, y eso no lo podría hacer si no conoce cuántas culpas, cuántas ofensas, o sea, todo lo que el hombre comete. Entonces, es sumamente necesario entender que todo está en esa luz de la divina voluntad. Los pecados que vamos a cometer mañana, dentro de un año o dentro de 10, están en la divina voluntad en un eterno presente. Y Jesús de ahí los toma todas esas culpas, esas faltas, las hace suyas y las rehace. Y gracias a esa misma luz es que ese rehacer y ese pagar por lo nuestro le puede llegar incluso a todos los futuros de Jesús, entre los cuales estamos nosotros. Pagó por nosotros que estamos a 2000 años o un poco más de su venida a la tierra. Y así pagó y rehizo los actos de los que vendrán dentro de 2 o 4000 años más. ¿Sí? Y ahora, bueno, eso es en Él. Pero ahora el punto es, los actos nuestros, ¿sí? Entran en esta luz interminable y tienen la posibilidad de hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. O sea, unidos a los actos de Jesús, tomamos a toda la familia humana, rehacemos los actos de toda la familia humana, pagamos en amor y en gloria por todos, y eso es lo que realmente Él quiere que nosotros estemos en continuo contacto con Él para rehacerlo en gloria, en amor, en adoración, en fin. Creo que es lo que vale la pena tener siempre en mente, ¿no? No hay nada que para Dios esté oculto, nada, ni siquiera lo que vamos a hacer el día de mañana. Seguimos. Después me estaba fundiendo en el eterno divino querer, poniéndome delante de todos para poder llevar a la divina majestad, como la primera de todos los actos de las criaturas, la correspondencia de todo, el amor de ellas. Pero mientras esto hacía, pensaba para mí, ¿cómo puede ser que yo pueda ir delante de todos si he nacido después de tantas generaciones? A lo más, debería ponerme en medio entre las pasadas y las futuras generaciones que vendrán. Es más, por mi indignidad debería ponerme al último y detrás de todos. Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer, como corre la sangre en las venas. Debían vivir en él como verdaderos hijos míos. Nada debía serles extraño de todo lo que a mí pertenece. Yo debía ser su tierno y amante padre, y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Ahora, como la finalidad de la creación fue esta, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después, y mi voluntad pondrá primero a aquellos que serán y que han sido fieles en mantener íntegra la finalidad para la cual fueron creados. Estos, hayan venido antes o después, ocuparán el primer orden ante la divinidad. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como refulgentes gemas con la aureola de nuestra voluntad, y todos les dejarán el paso libre para que ocupen su primer puesto de honor. No hay de qué maravillarse, también en este bajo mundo sucede así. Imagina un rey en medio de su corte, de sus ministros, diputados, ejércitos, pero llega su hijo, el pequeño príncipe, y a pesar de que todos los demás sean grandes, ¿quién no le da paso libre al pequeño príncipe
para que tome su puesto de honor al lado del rey, su padre. ¿Quién trata con el rey con esta familiaridad digna de un hijo? ¿Quién quisiera criticar a ese rey y a ese hijo porque a pesar de que este hijo sea el más pequeño de todos, se eleva sobre todos y toma su puesto primero y legítimo junto al rey su padre? Cierto, ninguno. Es más, todos respetarían el derecho del pequeño principito. Desciende más bajo aún. Imagina una familia. Un hijo ha nacido primero, pero no ha querido ocuparse en hacer la voluntad del padre. No ha querido estudiar ni trabajar. Ha quedado como entontecido en su ocio, formando el dolor del padre. Después viene a la luz otro hijo, y este, si bien más pequeño, hace la voluntad de su padre, estudia, llega a ser un profesor digno de ocupar los más altos puestos. Ahora, ¿quién es el primero en esa familia? ¿Quién recibe su puesto de honor junto al padre? ¿No es acaso el que llegó al último? Así que, hija mía, solo aquellos que habrán conservado en ellos la finalidad íntegra de la creación serán mis verdaderos hijos legítimos. Con hacer mi voluntad han conservado en ellos la sangre pura de su Padre Celestial, el cual les ha dado todos los lineamientos de su semejanza, por lo que será muy fácil reconocerlos como nuestros legítimos hijos. Nuestra voluntad los conservará nobles, puros, frescos, todo amor para aquel que los ha creado. Y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya, serán como los primeros, por nosotros creados, que nos darán la gloria, el honor de la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Por eso, el mundo no puede terminar esperamos la generación de nuestros hijos, que viviendo en nuestro querer nos darán la gloria de nuestras obras. Ellos tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad, espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. Así que ellos no la tendrán como ley, porque las leyes son para los rebeldes, sino como vida, como honor, como principio y como fin. Por eso, hija mía, solo te interese mi voluntad y no quieras preocuparte de otra cosa si quieres que tu Jesús cumpla en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación. Bueno, simplemente habla de lo que habló al principio, ¿no? Lo que comentamos. Pero aquí vale la pena tener en mente esto último. Toda la familia humana hasta ahora, y probablemente en el futuro habrá muchos que también se rijan por esto, tendrán una ley. La voluntad divina será ley para ellos. Una ley es algo que se ordena y se debe cumplir, no importa si nos gusta o no nos gusta. Y si no la cumplimos, bueno, merecemos una pena. ¿Qué ley es esta? Simplemente los mandamientos. O sea, es lo mínimo que tenemos que obedecer. Y si no lo obedecemos, bueno, somos merecedores a una culpa. Pero eso es porque la divina voluntad es ajena a nosotros. Es algo, es una voluntad, un ente que está por encima de nosotros. Y por eso es que debemos llegar a este punto de la obediencia. Sin embargo, para aquellas personas que llegan a vivir en la divina voluntad, esa ley de la divina voluntad deja de ser una ley, deja de ser una orden. Ya la criatura no tiene que obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las normas, todo lo que se ha puesto como una ley, ahora es naturaleza del alma. Y siendo naturaleza, ya no hay necesidad de esforzarse, sino que se pone en práctica sin ni siquiera pensarlo. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón no es algo que debamos cumplir. Es algo que está implícito en nuestra naturaleza
y el latido del corazón ni siquiera ponemos atención a él. Y así por el estilo, cualquier función que tenga nuestro organismo como naturaleza, no lo tenemos que estar pensando ni haciendo. Sin embargo, cuando se nos impone una ley, por ejemplo, el cómo comportarnos en un lugar, en un trabajo, en una escuela, en alguna reunión, bueno, esa es una ley que hay que cumplir y se cumple a veces con esfuerzo. Creo que esto debe quedar muy claro. El entrar en la divina voluntad, se acabaron las leyes, las órdenes, se acabaron las virtudes, porque todas las virtudes se vuelven naturaleza de la criatura. Ya no hay que estar esforzándonos en ser veraces, en ser caritativos, en tener el perdón a flor de piel, el ser castos. Ya no, porque ya no hay esa supremacía del vicio sobre nosotros, sino ahora lo que existe es la naturaleza divina que está en nosotros y que es natural, con natural, llevarla a cabo. A ver, Luz. Doctor, buenas noches. Y entonces el martirio y la atención continua, ¿Qué tiene? pues como dice acá que es natural, o sea que ya no, pues como Jesús dice aquí que va a ser tan natural, entonces ya no va a haber martirio de atención continua. Es que la atención continua va a ser natural. Ah, ya. O sea, la atención continua mientras entramos es un esfuerzo de nosotros por mantenernos ahí. Pero una vez que ya entramos, una vez que ya Dios permita que su voluntad sea como vida nuestra, en ese momento ya no será una necesidad o que tengamos que poner atención. Simplemente se vuelve naturaleza nuestra el estar siempre enfocados en la divina voluntad. Muchas gracias, doctor. Newman. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Esto me hace recordar lo del Evangelio de los discípulos de Maús, ¿no? Que cuando dudaban, pues iban caminando con él y no lo reconocieron, sino que hasta en el momento de partir el pan. Y ahí fue cuando se dijo, quédate con nosotros. Y básicamente, pues como que uno también lo interpreta en la partecita de que Luisa está diciendo, ¿cómo es posible que entrando, sí, podamos, fundiéndonos, pues, llevar a cabo todas las generaciones presentes, pasadas y futuras? Entonces, esa parte también del Evangelio también es como muy diciente porque ellos hablaban de que como si estuvieran derrotados, ¿no? Que un hombre que era muy justo, que esperábamos mucho de él y realmente no lo reconocieron, sino al final del momento en la partición del pan, ¿no? Entonces, cuando le dijeron quédate con nosotros, que la tarde ya se acerca. ¿Qué, ¿Qué opina el doctor sobre esa parte? Creo porque también en ese momento de la redención como que esto no sabían cómo iba a ser la forma de, de desarrollar y de conocer a este Jesús resucitado, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso el hecho de que no lo reconocía. No lo reconoció María Magdalena, no lo reconocían los apóstoles, no lo reconocieron los discípulos estos de Maús. Entonces uno se pregunta ¿por qué?
¿qué habrá habido? ¿Habrá cambiado de fisonomía? El amor, doctor. Por eso fue Juan el único que lo reconoció, Tampoco lo porque reconoció al principio. Él lo reconoce cuando la barca en la pesca milagrosa, cuando le dice a Pedro, es el Señor. Pero lo reconoce, ¿por qué? Por el milagro que había sucedido. Habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada. Llegan a la orilla y Jesús les dice, un desconocido les dice, echen la red, y sale llena de pescados. Eso, perdón, pero eso para los ojos del alma enamorada de aquel maestro es suficiente para reconocerlo. María Magdalena, ¿por qué lo reconoce? Por el tono, por la palabra y por la entonación que le da. O sea, cuando Jesús se hace patente, o sea, por alguna razón especial, es cuando el alma lo reconoce. Pero, ¿cuándo lo reconocen los de Emaús? Cuando es la fracción del pan. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y antes? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Cuál era el motivo de decir, bueno, quién sabe quién sea este? Bueno, yo creo que es relativamente sencillo, es nuestra voluntad que está apegada total y absolutamente a lo material, ¿sí? Y para nosotros lo material es que alguien murió y ya murió. Cuando mucho podemos decir se parece, pero no identificamos a la persona. Segundo, no, la falta de fe, o sea, el no creer en lo que Jesús había dicho. Ellos tenían la esperanza de, pero no tenían la certeza de. No sé si esto se entiende. Yo puedo tener la esperanza, no sé, de sacarme la lotería, ¿sí? Pero no tengo la seguridad de sacarme la lotería. Y aunque me la saque, voy a dudar y voy a decir, no, mejor ya ni veo el boleto, no me saqué nada. Entonces es sobre todo esta parte, y ese velo que nos cubre de la voluntad humana. No sé si quedaría claro. O sea, Sí, doctor, seguramente ellos esperaban como un Jesús, digámoslo así, como la resurrección de Lázaro, ¿no? Yo me imagino eso, ¿no? Porque inclusive hoy también lo que dice el doctor en el Evangelio también habla de que ellos sintieron miedo porque pensaban que era como un espanto, ¿no? Y Jesús, exactamente. Entonces también es como que les falta desapegarse materialmente, ¿no? No, o sea, de los conceptos materiales, de los conceptos sí, humanos. correcto, ¿Y ahora qué nos pasa a nosotros? exactamente, ¿No nos pasa lo mismo? exactamente, sí, doctor. Estamos exactamente iguales que ellos, o quizá peor. Pero, O sea, llega Jesús, nos dice todo esto que nos está diciendo aquí, y como que no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está apegada primero a las leyes naturales para nosotros, que es el muerto, muerto está. Aunque digamos que resucitó, para nosotros está muerto. Segundo, no creemos, no tenemos la certeza de que va a seguir hablando. Y eso porque la iglesia nos ha metido la idea de que ya no puede hablar. La iglesia quiere a un verbo mudo. ya, No sé si se entiende. Porque la sí, claro, iglesia dice que no habrá nuevas revelaciones. Cuando que Jesús lo dijo en la última cena, que todavía eso que tenía que decirnos, que no dijo, el Espíritu Santo nos va a ir conduciendo.
Y la pregunta es, ¿a través de qué nos puede conducir? ¿A través de una revelación? Si no es así, ¿a través de qué? Todos van a decir, no, es que la iglesia ha ido adentrándose en los misterios de Jesús y ha llegado a esta conclusión. Eso es simplemente soberbia, porque llegar a los misterios de Dios, llegar a todas estas conclusiones, si no es por inspiración, no llega el hombre. Igual que el hombre nunca hubiera podido llegar a decirle Padre al Dios de la guerra. En fin, estamos exactamente igual. Ahora, ¿por qué lo reconocemos? Ese sería el punto realmente culminante. Hay almas que sienten el sabor del hablar de Jesús. O sea, reconocen inmediatamente cuando son palabras de Él y cuando son palabras del ser humano. Y esto nos pasa con miles de revelaciones que hay en la actualidad, con toda esa serie de esa avalancha de mensajes de casi todos referidos a catástrofes, a castigos. Y la pregunta es, la gran mayoría cree en ellos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué creen? Uno para uno lo lee, lo ve y dice, no, esto no es palabra de él. Esa palabra tiene algo. Igual que en María, que le dice Jesús a María Magdalena. O sea, ese sabor de lo divino. Y eso lo descubren aquellas almas que han estado ansiosas de llegar a este punto. Muchas gracias, doctor. Sí, el doctor tiene absolutamente razón en eso. Y tal vez como que quisiéramos como quedarnos en el estado de conformismo, ¿no? Y quedarnos en el momento exclusivo del menos esfuerzo posible y de ese Dios eh, salvador, pero claro, no salvador como así, sino salvador de esto en el sentido de que tenemos posibilidades de seguir enmendando, pecando y volver nuevamente a la parte de la confesión, pero desafortunadamente pues son hechos repetitivos, ¿no? Se revela que nos cuesta conocer que realmente tenemos que dar un paso muy grande y profundo e inmenso para dejar todo, es decir, de sentirnos que ya el Señor nos rehizo y que definitivamente lo que nos toca a nosotros es, como dice, jugárnosla toda en ese sentido, ¿no, doctor? Uh-huh. A O sea, eso me dejar lo refiero. anterior. Sí, Por ejemplo, los apóstoles, sí, a Pedro, a Santiago, que son como uno de los pilares de todo esto. ¿Cuánto trabajo les costó lo nuevo? ¿Cuánto trabajo les costó desapegarse de la circuncisión, desapegarse de todos los ritos del judaísmo? O sea, cuando llega Pablo y les dice lo que es, les dice lo que Jesús está tratando de hacer, tan no le creen, así tan no le creen, que ahí está en los Hechos de los Apóstoles. Es simplemente decir, bueno, vamos a conceder en esto, pero en esto otro no. O sea, no aceptan la palabra de Jesús. Y entonces uno dice, ah, caray, que no es lo mismo que estamos pasando ahorita. Llega Jesús y me dice, esto es lo que tienes que hacer, esta es la forma que tienes que rezar, esta es la verdadera reparación, esto es el verdadero amor,
decimos, no, un momento, suena bonito, pero yo tengo que seguir con mis prácticas religiosas, tengo que seguir con mis costumbres. O sea, no es exactamente igual. Exactamente, doctor. Sí, Estamos repitiendo la historia que se escribió hace 2000 años. exactamente. Se nos tiene que abrir el entendimiento, ¿no, doctor? Nos tiene que abrir el entendimiento Ay, nos para tiene que abrir la cabeza con un palo. bueno, vale, sí, sí. Sí, porque somos testarudos, como dice. Así es. Muchas gracias, doctor, muy Bueno, formal. a ver, Gloria. Buenas noches. Pues yo quería hacer un comentario pues de la primera parte de la lectura, cuando la leí hoy, pues que me llama la atención, a veces uno en el martirio de la atención, pues como no es tan fácil y uno a veces se eleva, pero aquí por ejemplo yo veía como si fueran, de manera como si fueran, visualizaba unas, ¿cómo se dice? Como unas rueditas, bueno, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama eso? Y entonces es como ver cómo Jesús, que dice que el sol, que es la sombra de la luz de él, penetra en cada pensamiento y puede penetrar en cada palabra, la luz, pero la luz de Jesús, la luz de Dios en uno, de la divina voluntad. Entonces, a veces, si nosotros pensamos en que cada que yo estoy haciendo algo, y tengo presente que en el pensamiento están los pensamientos de todos y en mis manos están los actos de todos, en mis pies están los pasos de todos y así de todo lo demás, el latido, que a veces de pronto se nos puede olvidar. Pero aquí en esto lo veía yo como una pirinola que empieza y la otra sigue y como que penetra. Yo veía como que visualizaba eso y dije, ve, ahí está muy fácil para uno no irse o sea, para no perder ese martillo de atención, estar que el pie, que el paso que yo dé, entonces que las personas para que entren en ese paso y puedan, digamos, las conversiones y todo eso, entonces pienso que, no sé, así se me iluminó como que ayudaba mucho, porque a veces pasa que uno dice, ah, no, de pronto yo no estoy en la divina voluntad, todavía no he entrado y creo que nos pasa a todos. A mí me conforta y ha sido como de consuelo una fabulita que yo escuché cuando era adolescente y siempre me ha gustado mucho compartirla, y es que había un caracol que viendo un águila volar, él quería ser el águila. Dijo, yo quiero ser como un águila y empezó a saltar y a saltar y a saltar, porque quería ser un águila y saltaba ahí así, no hacía mucho tiempo, hasta que un día se dio cuenta que no podía ser un águila. Entonces dijo, no, ya no voy a saltar, yo ya voy a aceptar ser un caracol, pero ya no ocupó en la concha porque le habían empezado a crecer las alas. Entonces, yo, por ejemplo, recordando eso, digo, aquí tenemos que intentar tanto. Yo creo que Dios ve en nuestro corazón el deseo de entrar, que algún día tenemos que entrar ya, definitivamente, porque seguramente hemos hecho actos en divina voluntad, pero la idea es como perseverar esa constancia. Entonces, a mí se me abrió aquí, pues leyendo hoy, decía yo es la pirinola ya, y entonces entra la luz divina en cada pensamiento. Entonces, si empezamos a ver como transparencias en eso, y dije, lo que tenemos que salirnos es como de este tiempo. Cuando estamos acá contando el tiempo, hay que salirnos como a la eternidad. Entonces me quedó como eso, no sé si estaré bien, pero quería compartirlo. Gracias. Más o menos. Así somos, como caracoles, pero está bien esa historieta. Bueno, a ver, Mari. Doctor, usted nos podría compartir, yo sé que en la divina voluntad siempre existe esa relación entre Dios y el alma, pero usted de acuerdo a su experiencia y a lo que ha aprendido en todos estos años haciendo vida esta divina voluntad, ¿qué nos podría aconsejar para hacer naturaleza nosotros esa divina voluntad? Yo entiendo lo de la continuidad de actos, pero además de eso hay otras cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder algún día hacer naturaleza todo esto. Es que esto no es esfuerzo del ser humano. O sea, no se trata
de qué tengo que hacer yo. Se trata de lo que Jesús tiene que hacer en mí. Ahora, ya con esto, con esa idea, ¿qué es lo que Jesús me pide para que realmente Él pueda actuar en nosotros? ¿Qué nos pide? Ser dóciles a las inspiraciones. Creo que Sí. nos va conduciendo, ¿sí? Ujú. O sea, yo no tengo mucha experiencia, perdón, doctor, que haya interrumpido, no tengo mucha experiencia, pero creo que nos va conduciendo, o yo lo he sentido así, ¿no? Así Como es. que O sea, es totalmente verídico. Él es el que nos conduce, Él es el que nos va guiando y quiere de nosotros ese, ni siquiera la atención, ojo con esto, sino quiere que nos enamoremos de Él. Porque yo puedo tener mucha atención en algo o en alguien, pero si no lo amo, no es suficiente. No es algo para que atraiga a la otra persona o a las cosas. Yo, por ejemplo, puedo decir es que yo amo mucho determinado tipo de vida, amo mucho determinada persona que está fuera de mi alcance. Bueno, pero en realidad, digo, perdón, no es que amo, pongo mucha atención. Pongo atención a lo que me dice fulano, a lo que dice sutano, en fin, pero no estamos realmente unidos a él y esa persona no tiene una razón para acercarse a nosotros. Sin embargo, si esa atención se transforma en amor, eso va a hacer que la otra persona se acerque a nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere, que nos enamoremos de Él. ¿Por qué me Eso pide? fue, Sí, eso fue lo que hizo con Luisa, ¿cierto? Que le dijo que primero la había enamorado. claro, primero te enamoré de mí y una vez ya enamorada, ya no te vas a oponer a todo lo que yo quiero hacer de ti. Y ahora, ¿cómo me puedo enamorar? ¿Cómo nos enamoramos nosotros los humanos? Compartiendo con la persona. Conociéndolo. Conociéndolo, conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay amor. ¿Y qué me puede llevar a querer conocer? El amor, el querer saber más de él, el querer vivir con él, el querer compartir con él. Justo. Pero eso El es deseo de vivir en la divina voluntad, cuando ya doctor. lo conozco. la disposición. saber que existe. Ese es el primer punto, saber que existe. O sea, saber que esto es real, que no es una historia, que no es un deseo, sino es una realidad. Ahora ya tengo esa certeza. De ahí en adelante, ¿qué necesito? Empezar a comparar lo que se me dice con lo que yo vivo. O sea, en la medida que voy comparando lo que yo he vivido, lo que se me ofrece en este mundo, o sea, en ese momento empiezo a tener un punto de referencia y empiezo a ver una realidad que antes no conocía. Y ese es el punto crucial, porque ahí viene el desapego y el abandono. Si no acepto el desapego y el abandono, nunca podré llegar a tener el conocimiento de lo que se me está brindando ahora. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Saber que existe, tener esa disposición de conocer, aceptar, comparar, aceptar hacer esta
comparación entre lo que tengo con lo que se me ofrece, y en la medida que yo vaya siendo realmente fiel a esto y sincero en mi intención, sincero, no por el afán de conocer, no por el afán de simplemente de tener esa noticia, sino con el afán de llegar a conocer la verdad y a poseerla. Es en la medida en que Jesús nos va a ir rodeando totalmente. Hace un momento dije que deberíamos de reconocer las palabras de Jesús. Deberíamos de reconocer el lenguaje que él usa. Y esto es lo que deberíamos de hacer para desechar todo el tumulto de disque revelaciones que hay. Porque ahora a todo mundo le habla Jesús, a todo mundo le habla nuestra Madre Santísima. Y le habló a una niña, a dos niñas, a un adulto, a un sacerdote, a mil gente. Sí. ¿Sí? Bueno, y la pregunta es, ¿a cuál de todos le hago caso? ¿No será más bien que es un ardid del enemigo para desviarnos? Ujú. Bueno, pues veamos, aprendamos el lenguaje de Jesús y veremos en ese lenguaje la clave para descubrir qué es verdad y qué no. Yo así lo veo. A ver, Luz, Gracias, danos, doctor. por favor. Doctor, en los inicios del libro de Cielo, pues la estrategia de nuestro Señor fue acostumbrar a Luisa a su presencia, ¿no es cierto? A enamorarla de él. A enamorarla, pero con la presencia de él, que ella lo podía ver, Ujú. ¿no es cierto? Entonces yo sí le decía a nuestro Señor en estos días, Señor, pero Luisa sí sufrió mucho, pero tuvo ese consuelo de verte a ti. A nosotros sí nos toca como más duro, ¿o no, doctor? Sí, porque imagínese uno ver ese hombre tan hermoso, esa dulzura como expresa María Magdalena y todo eso, pero nosotros imaginándolo y todo eso, pues el Señor sí muy bello, pero Señor, Luisa pagó precio, pero porque tuvo ese regalo tan grande. Te equivocas total y absolutamente. Vas en sentido contrario. ¿Cuánto tiempo estuvieron los apóstoles con Jesús? Mucho. No, pues imagínese, 3 años y casi no le sirvió, sí. Por eso. Imagínate. Lo veían diario. Comían, desayunaban, cenaban, Sí. caminaban, todo con él. ¿Sí? Creían en él. Claro, siempre había cierta estire y afloje. ¿Qué pasó cuando viene la transfiguración allá en el Monte Tabor? Que se querían quedar ahí. Lo que vieron ya no fue a Jesús, ya no fue lo hermoso que es el hombre, ya no vieron si es alto, chaparrito, gordo, flaco. No, pues su gloria. Ese es el punto. Por eso. Y eso fue lo que vio Luisa, doctor. No, espérate. Fue parte de su divinidad. Ahora la pregunta, tal y como lo expresaste, lo hermoso del hombre, no es lo hermoso del hombre, es lo maravilloso de la divinidad. Y ahora yo te pregunto, y les pregunto a todos, y me lo pregunto yo, ¿que estamos ciegos? ¿Que no hemos visto toda esa maravilla de la divinidad en el libro del cielo? ¿Que no es una epifanía que nos está haciendo Jesús? Claro, doctor. Continuamente. Y aquí tenemos algo que Luisa no tenía. Porque a Luisa se le aparecía cuando él quería. A nosotros se nos aparece cuando nosotros queremos. Cuando agarro el libro y me pongo a leer. Entonces, la presencia de Jesús en nosotros, esa presencia divina, podría ser continua.
si estoy leyendo, meditando, pensando en todo esto. Así que no pensemos que Luisa era afortunada. Yo más bien diría que era desafortunada, porque para ella había esas ausencias. Y eso deberíamos de sentirlo nosotros. El día que no leemos, el Se día que siente esa ausencia. nos adentramos, nos sentimos mal. Sí, horrible. Si no me siento mal, si no tengo esa cosquillita de que tengo que leer, que tengo que pensar, que tengo que estar meditando en esto, quiere decir que no he conocido a Jesús. Exacto. Corrige tu camino, Luz. Una vuelta. Todavía Pero- pega, estoy como los de Maús, doctor, pegada todavía de las cosas por eso. Bueno, Bueno, a ver, María Lucy. Pues yo creo que es también el tema de la fe, doctor, porque por ejemplo en algunas, no recuerdo muy bien, pero estaba esperando Luisa que viniera Jesús cuando de pronto Jesús saca un brazo, ¿no? Estaba en ella y todavía no lo creía, entonces estaba esperando esa presencia física, pero no lograba sentir esa presencia, esa conexión espiritual de Jesús. Y nos ocurre también en el Santísimo Sacramento. Sabemos que está ahí, pero todavía esperamos verlo de pronto en una dimensión física y no en esa dimensión maravillosa que nos dejó, que fue la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces es un tema de fe, definitivamente, de saber y de tener, como su merced lo dijo, la certeza de que está vivo, presente y real allí. Así es. Y hay algo más, o sea, necesitamos entender todavía un poquito más allá. En las horas de la pasión hay una frase, bueno, un hablar de Jesús donde le dice: cuando te veo ir en búsqueda de mí a los tabernáculos, te digo que no eres tú mi verdadero tabernáculo. Búscame en tu interior, no en el exterior. Luisa ya no salía, ya Luisa estaba en cama siempre. Entonces está Jesús diciéndole que no vaya Luisa en pensamiento, en giros a los tabernáculos. No está hablando de la parte física, de la parte material, está hablando de la parte espiritual. Y sin embargo le dice: no me busques fuera, búscame dentro. Entonces le podemos decir a Luz: ¿por qué quieres ver al hombre afuera y no ves la divinidad que traes dentro? exacto. Esta es la parte difícil. Ponle tache, Total, por favor. total, doctor. Doctor, también al fundirnos ya tenemos que saber que está Jesús en nuestro interior, ¿sí? Eso nos lo da el conocimiento de los escritos, o sea, ya estamos con él obrando, ¿cierto? Así es. O sea, el girar, yo pienso en esto del girar. El girar es hacer consciente la presencia de Jesús en mí, hacer consciente. Pero eso no quiere decir que si no giro, no esté la presencia de Él en mí. O sea, lo tengo siempre. Pero cuando me pongo a girar o me pongo a meditar, es cuando eso se me hace presente, cuando lo tengo realmente ya casi como dice Luz, en físico. Pero necesitamos de alguna manera irnos interiorizando hasta ese punto para poder hacer realidad todo esto. ¿Ustedes creen que María necesitó algo para reconocer a Jesús? No, ¿verdad? En No, cuanto a doctor, pues si está en la divina voluntad de ella ya fundida con él. Así es. Y en María Valtorta ahí está perfectamente explicado qué pasa. Es María reconociendo a su hijo en el momento que se le presenta
y haciendo todo lo que tenga que hacer. ¿Pero por qué? Porque la unión con Él era continua. No, ella no estaba apegada a la parte material. Ella vivía y estaba apegada a la parte espiritual. Así que ojalá que lleguemos a ese punto, que siempre lo tengamos en mente, aunque no conscientemente. Doctor, una preguntita. Resulta que una prima me dijo, no, es que como nosotros no hemos visto ni hemos conocido a Jesús, y yo le contesté, ¿no lo has visto? Luego nosotros no somos imagen y semejanza de Él. ¿Estuvo bien la contestación o no? Bueno, sí y no. Sí, porque así es como fuimos creados. O sea, como imagen y semejanza de Él. No, porque en la realidad somos nada más imagen, pero no semejanza. Es como los apóstoles. Conocían al hombre, pero no conocían la divinidad. Nosotros somos imagen del hombre, pero no tenemos la imagen y la semejanza de la divinidad. En fin, ¿Qué le debo contestar? ¿qué le debe contestar? ¿Persona católica? Sí, señor. No, la que le dijo eso. ¿La que me preguntó? Sí. No, ella está en una religión, no sé, En una ni le secta. pregunté. Está en una Sí, secta. sí, una, Olvídelo. bueno, Con sus oraciones, con sus actos, mándele, llévele conocimiento, llévele toda esta luz de la divina voluntad para que sea Jesús quien incida en ella y que pueda llegar realmente a pensar o a adentrarse un poco en esta necesidad de conocer a Jesús. bueno, doctor, gracias. Esto es algo importante. Yo quisiera que quedara muy claro. Todos los protestantes, todas las sectas, no estoy hablando de todas las religiones, sino de las sectas que se dicen cristianas, que creen en Jesús, son prácticamente, son, no sé cómo decirlo, son grupos demoníacos hablando de Jesús. Son grupos demoníacos hablando de Jesús. El demonio se viste incluso de María. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque están destruyendo las cosas más elementales de nuestra religión. Están destruyendo las partes más selectas de lo que Jesús dejó para nosotros. El punto principal es la Eucaristía. La Eucaristía para ellos no existe. Jesús no quedó ahí. Por lo tanto, la palabra de Jesús en el Evangelio son total y absoluta mentira. Jesús es un mentiroso. O la Iglesia puso eso como para enajenarnos a nosotros. Está destruyendo a Jesús porque ahora Jesús prácticamente no tiene madre. Tiene una madre común y corriente, una madre como cualquiera de ustedes. Está, en fin, eso es destruir prácticamente a Jesús. Por lo tanto, yo pregunto, ¿quién es el hacedor de todo eso? ¿No es el demonio el que está precisamente interesado en destruir a Jesús? Por supuesto, desnaturalizarlo. Cosa distinta con las otras religiones, no sectas, religiones. Porque las otras religiones lo que tienen es la creencia en un Dios y siguen fielmente las leyes que ese Dios les dicta, creyendo firmemente que esa es la verdad.
Entonces, la mayor parte de ellos no tiene conciencia de Jesús. Así que yo pregunto, ¿quién es mejor? ¿El maometano, el budista, el adorador de Krishna, o el evangélico, o el cristiano? ¿Quién es mejor? Sí, es tan difícil hablar con ellos, porque Entonces, pues yo tengo varias familias en esa también de varias sectas, y eso les habla a uno y no, ellos siempre tienen la razón. Entonces yo me callo y más bien los miro como mirando a Jesús en ellos para aplacarlos un poquito, pero es muy difícil. Ellos son muy difíciles de hablar. por eso Mm. están llenos de enemigo. Y llenos Y como de rabia. esa es una de las cosas terribles de ese ecumenismo que se está tratando de llevar ahora. Porque el ecumenismo que se está tratando de llevar es unir a todos, pero no convertir a todos. Cada uno tiene la verdad, cada uno tiene su verdad, y adelante. Yo creo que esto no es exactamente lo adecuado. Se está quitando el mandato de Jesús. Predicar el evangelio, todo aquel que crea se salvará, el que no crea no se salvará. ¿Sí? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, que se bauticen, todo. Eso ya en la actualidad no tiene validez. Sí. Gracias, doctor. Mercedes. Doctor, usted acaba de hablar lo que yo precisamente quería hablar, que yo estoy viendo, sí, yo estoy viendo que en la propia Iglesia Católica a nivel mundial, y sin alusiones, ¿verdad? A mí no me gusta, yo soy católica de toda la vida y moriré dentro de la Iglesia Católica, pero lo que estamos viviendo actualmente, pues ese ecumenismo no está bien llevado, no sé, o sea, yo pienso que tenemos que seguir enfatizando en llevar a Jesús a todos los demás, que conozcan al verdadero Dios, a ese Dios trino, y no encuentro que sea el enfoque que lleva, y lo tengo que decir, y me perdonan, ¿verdad? Este papado yo no lo he entendido desde el principio. Por eso no hablemos de personas, hablemos de movimiento, de ese espíritu que está moviendo la iglesia actual, que puede ser el padrecito de la esquina o puede ser el papa, no importa. No se sabe. Es una simple remedio, ¿sí? Y una pésima, bueno, no pésima, sino con toda la hazaña de malinterpretar las palabras de Jesús, de malinterpretar el amor de Jesús. En fin, no tiene mucho caso entrar en esto, pero sí entender que la mayor parte de esas personas, uno quisiera que fueran evangelizadas. Uno quisiera que la iglesia se dedicara a evangelizar. Pero ahora se supone que no tiene sentido el ir a tratar de convertir, o sea, a evangelizar. ¿En dónde nos quedamos? Simplemente en Que no se haga proselitismo, muchas cada veces. cada quien que piense lo que quiera, que haga lo que quiera, que siga a quien quiera, y listo. Así que Bueno, vamos gracias. a la siguiente. 1654, marzo 13, 1924. La naturaleza del verdadero amor. La divina voluntad es luz purísima que contiene todo y que inundando al alma le lleva todo. Me sentía morir por la privación de mi dulce Jesús y después de mucho esperar se ha movido en mi interior y me ha participado sus penas, pero tanto que me sentía sofocar, sentía el estertor de la agonía,
Sin embargo, yo misma no sé decir quién era la causa de mis penas. Solo me sentía en una luz inmensa y esta luz se cambiaba en penas para mí. Entonces, después de haber sufrido de ese modo, mi amable Jesús me ha dicho: hija mía, por eso no quería venir, porque eran tantas las penas que yo sufría, que viniendo a ti como fiel compañera inseparable de mí, mi amor me habría impulsado a hacerte participar en ellas. Y yo, viéndote sufrir, habría sufrido al verte penar por causa mía. Y yo, mi Jesús, ¿cómo has cambiado? Se ve que no quieres sufrir más junto conmigo, quieres hacerlo tú solo. Por lo demás, si no soy digna ya de sufrir junto contigo, no te escondas. Si no, ven, pero sin hacerme sufrir. Es cierto que será un clavo demasiado doloroso para mí el no tomar parte en tus penas, pero será menos doloroso que tu privación. Y Jesús, hija mía, tú no conoces la naturaleza del verdadero amor y por eso hablas así. El verdadero amor no sabe ocultar nada a la persona amada, ni los gozos ni las penas. Solo por un pensamiento doloroso, por una fibra del corazón que oculte y que no vierta en la persona amada, se siente como dividido de ella, descontento, inquieto, y hasta en tanto que no vierta en quien ama todo su corazón, no le es dado encontrar reposo. Así que venir y no verter en ti todo mi corazón, mis penas, mis alegrías y la ingratitud de los hombres, me sería demasiado duro. Preferiría mejor estarme como escondido en el fondo de tu alma, antes que venir y no hacerte participar de mis penas y de mis más íntimos secretos. Por eso me contentaré de sufrir al verte sufrir antes que no verte en ti todo mi corazón. Verter en ti todo mi corazón. Y yo, Jesús mío, perdóname, he dicho esto porque tú has dicho que sufrías al verme penar, pero jamás sea que haya alguna cosa que nos deje divididos en el amor. Acepto cualquier pena, pero divididos jamás. Y Jesús ha agregado: no temas, hija mía, donde está mi voluntad no puede haber separación en el amor. En efecto, yo no te he hecho nada. Ha sido la luz de mi voluntad la que te ha hecho sufrir. A ver, espérame tantito. Esto es interesante y para recordarlo. El amor es hijo de la voluntad. O sea, el movimiento de la voluntad es lo que produce el amor. Sabiendo que el amor es un darse, es un acto, no es un sentimiento nada más. Por lo tanto, cuando Dios ama, se está dando. Y para poder tener ese acto de darse, lo que está pasando es que la divina voluntad lo mueve para darse. Si la divina voluntad no se moviera, entonces no amaría. Ahora, ¿qué dice aquí? Donde está mi voluntad, no puede haber separación en el amor. Bueno, ¿que no acaso la voluntad humana está poniendo en movimiento a la voluntad divina? En cada movimiento, en cada acto de la voluntad humana, está jalando a la voluntad divina para que actúe en ese acto y ponga todo lo divino. Por lo tanto, es un movimiento que produce un darse y eso es el amor. Así que donde está la divina voluntad obrante, no puede haber separación en el amor. Cosa contraria, por ejemplo, en las cosas creadas. En las cosas creadas no está, la cosa creada no tiene movimiento. Por ejemplo, una piedra, una gota de agua, un grano de arena, un planeta, una estrella. Tienen movimientos, pero son movimientos que como una ley natural que Dios puso en ellos. Pero no tienen un movimiento voluntario jalando a la divina voluntad a obrar. Entonces, ¿la divina voluntad está en todo lo creado? Sí, pero no está moviendo a esa voluntad para que esa voluntad ame en ellas.
Está el amor de Él en ellas para que nosotros lo tenemos. Cosa contraria a nosotros. Nosotros, nos dice Jesús, que nuestros nervios, nuestros músculos, nuestras carnes, todo de nosotros debe ser su voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo? Cada movimiento, cada acto de tu ser es un movimiento y un acto de mi voluntad. Por lo tanto, te estoy amando continuamente. Es que no puede haber separación. ¿Se entiende? Sí, doctor. Seguimos. Me devuelvo un pedacito. Jesús ha agregado, no temas, hija mía, donde está mi voluntad no puede haber separación en el amor. En efecto, yo no te he hecho nada. Ha sido la luz de mi voluntad la que te ha hecho sufrir. Ella, penetrando en ti como luz purísima, te llevaba mis penas hasta en las más íntimas fibras de tu corazón. Mi voluntad es más penetrante que cualquier lanza, que cualquier clavo, espina o flagelo. Ella, cual luz purísima en su inmensidad, ve y recoge todo. Por lo tanto, contiene la potencia de todos los dolores. Y conforme hace penetrar su luz en el alma, lleva las penas que quiere. Entonces, tu voluntad y la mía, siendo una sola, la corriente de su luz te llevaba mis penas. Así obraba mi voluntad divina en mi humanidad. Su luz purísima me llevaba apenas a cada respiro, a cada latido, a cada movimiento, en toda mi persona. A ella nada le era oculto, ni de lo que se necesitaba para reintegrar la gloria del Padre por parte de las criaturas, ni las ofensas de éstas, ni lo que se necesitaba para ponerlas a salvo. Por tanto, nada me evitaba. Su luz purísima me crucificaba las más íntimas fibras, mis latidos de fuego, así que me volvía el continuo crucificado, no solo las manos y los pies, sino que su luz, encuadrándome todo, me crucificaba las más pequeñas partículas de mi persona. Ah, si supieran las criaturas lo que hizo sufrir mi voluntad divina a mi humanidad por amor de ellas. Como por un potente imán quedarían llevadas a amarme, pero por ahora no pueden, porque tienen el gusto tosco y profanado por la voluntad humana, y no gustarían los dulces frutos de las penas de la voluntad divina. Mucho más, pues viviendo en lo bajo de la voluntad. María, espérame un segundo. Este es otro punto que nos viene a apoyar lo que decíamos del conocimiento. O sea, si supiéramos lo que la divina voluntad hizo sufrir a Jesús, estaríamos más dispuestos a acercarnos a Él y más dispuestos a amarlo. Pero simplemente lo tenemos como una ofrenda. Lo comparamos a un héroe nacional. En nuestra mente existe esa entrega de Jesús, una entrega que tuvo el valor de salvar a toda la humanidad, gracias a que el Padre vio el sufrimiento de Él. Pero no conocemos ni los sufrimientos, ni el porqué de los sufrimientos. En el momento que nos adentremos en el conocimiento y en el porqué, es la causa por la que vamos a estar siempre adentrándonos más en el amor de Él. Esa es la causa, si se han fijado, en el libro del cielo, en el volumen 1, una de las primeras cosas que Jesús le da a Luisa es adentrarse en el conocimiento de su pasión. Pues eso es lo primero que lleva a cabo. ¿Para qué? Para que entienda todo lo que Él sufrió por ella y para que entienda todo lo que ella le debe a Jesús y lo que le debemos todos. Bueno, las horas de la pasión no es una devoción. Las horas de la pasión no queda en un reloj de las horas de la pasión. Eso es perder el interés en las horas de la pasión. Las horas de la pasión es un adentrarnos
un profundizar en esa hora con calma, con dedicación, y tratar de ver y de sentir lo que Jesús está sintiendo. Así que, por favor, cuando hagan las horas de la pasión, céntrense en esto, no en cumplir su reloj de la pasión. Y eso nos permitiría enamorarnos de verdad. Claro, nos lo está diciendo, ¿no? Seguimos. Ay, dice, ahora no pueden porque tienen el gusto tosco y profanado por la voluntad humana, y no gustarían los dulces frutos de las penas de la voluntad divina. Mucho más, pues viviendo en lo bajo de la voluntad humana, no comprenderían la altura, la potencia, la actitud, los bienes que contiene la voluntad divina. Pero llegará el tiempo cuando la voluntad suprema, haciéndose camino en medio de las criaturas y haciéndose comprender más, manifestará las penas que mi voluntad eterna hizo sufrir a mi humanidad. Por eso, cuando la luz de mi voluntad corre en ti, déjate encuadrar por ella, a fin de que cumpla en ti su perfecto y pleno trabajo. Y si no me ves frecuentemente, no te aflijas. Son los eventos nuevos que se preparan y cosas imprevistas para el pobre mundo. Pero la luz de mi voluntad no te faltará jamás. Después de esto, mi amable Jesús ha desaparecido y yo me sentía como sumergida en su voluntad. Mi pobre pequeñez me la sentía al contacto de la grandeza, altura e inmensidad divina. Mi miseria al toque de las riquezas divinas. Mi fealdad tocaba la belleza eterna, así que en su voluntad yo vivía de los reflejos de Dios, y mientras yo recibía todo de Él, encontraba todo y llevaba toda la creación como en mi regazo a los pies de la eterna majestad. Me parecía que en su voluntad yo no hacía otra cosa que subir al cielo y descender a la tierra, para subir de nuevo y llevar todas las generaciones para amarlo por todos y hacerlo amar por todos. Entonces, mientras esto hacía, mi Jesús se ha hecho ver de nuevo y me ha dicho: hija mía, cómo es bello y deleitable ver a la criatura vivir en nuestro querer. Vive a nuestros reflejos y mientras vive de nuestros reflejos absorbe en sí la semejanza de su Creador. Así que se embellece, se enriquece, se engrandece tanto de poder tomar a todos y traernos todo, y toma de nosotros tanto amor de podernos amar por todos, y nosotros encontramos todo en ella, todo nuestro amor puesto fuera en la creación, toda nuestra satisfacción, nuestro contento y la correspondencia de nuestras obras. Es tal y tanto nuestro amor hacia el alma que vive en nuestro querer, que lo que nosotros somos por naturaleza, el alma lo llega a ser en virtud de nuestra voluntad. Todo vertemos en ella, ni siquiera una fibra le dejamos que no esté llena de lo nuestro. La llenamos tanto hasta hacerla desbordar fuera, formar ríos y mares divinos en torno a ella. Y en estos mares nosotros descendemos a divertirnos y vemos con amor nuestras obras, sintiéndonos del todo glorificados. Por eso, hija mía, vive en la luz purísima de mi voluntad si quieres que tu Jesús repita de nuevo aquellas palabras que dijo al crear al hombre. En virtud de nuestra voluntad, hagamos a esta alma a nuestra imagen y semejanza. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Cuando estamos sumergidos en el querer divino, que es el acto único de Dios, que contiene todo lo que Dios es y hace, bueno, todo eso se le participa a la criatura. Y ahora la criatura es una imagen perfecta de Dios. Nos está participando de su naturaleza. Catecismo de la Iglesia Católica. Nos está participando de su vida. Catecismo de la Iglesia Católica. Nos está participando de sus bienes, de todo su poder, de sus actos. Catecismo. O sea, nos convierte prácticamente en un ser divino, no por naturaleza, sino por gracia. Esa es la única diferencia que existe, y en la plenitud de la vida divina.
O sea, nunca podremos abarcar la vida divina completa, pero tendremos su naturaleza y dentro de esa naturaleza estaremos prácticamente a la par de Él para poderle corresponder por todo lo que Él ha hecho. A ver, Gloria, porque ya se me hizo tarde. Gracias. Pues me quedó como una duda en la lectura y es la siguiente. Si a mí me preguntaran, yo me he sentido muy amada por Dios a lo largo de mi vida, a pesar de lo porquería que soy. Pero ahí dice que cuando Dios ama, ama con todo, entrega todo. Entonces, como yo todavía no, digamos que vivo en la vida voluntaria en acto continuo, pues no, entonces parecería como si Él no me ha podido amar. Entonces me queda como esa duda, o sea, como que me explicara bien eso. ¿Sí nos puede amar? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cómo es eso? Jesús dice que el hombre le puso una barrera a su amor y él ya no pudo amar a la criatura, pero buscó una estratagema para poderla amar. Y entonces todo el amor para nosotros lo depositó en María. María contiene el amor de Dios para todos nosotros. Ahora nosotros podemos tomar de María, ¿sí? Y ahí sí podemos tomar lo que nos quiera, lo que podamos recibir, lo que queramos recibir, no lo que Él nos quiere dar, que Él nos quiere dar todo, pero como somos incapaces, entonces por eso es que nos va dando poco a poco, a través de María, y si llegamos a vivir en la divina voluntad, entonces nos dará todo. Doctor, muchas gracias, con razón. Gloria a Jesús por María. Nos vemos la semana que entra.